Sobre el clima y el tiempo atmosférico. Entonces nosotros ya en sesiones anteriores hemos estado hablando sobre algunas de las capas de la Tierra. Hoy vamos allá a abordar entonces esta temática, entendiendo entonces en primer lugar que existen muchas confusiones primero entre el clima y el tiempo atmosférico, pero a pesar de que ambas se refieren a los cambios en las condiciones atmosféricas que sufre el planeta en sus diferentes regiones, son muy diferentes la una de la otra, y hoy vamos entonces a mirar esas diferencias. Entonces el clima es consecuencia de ¿qué? De la interacción de diferentes factores atmosféricos. Entonces aquí también lo vemos, biofísicos, geográficos, que pueden cambiar en el tiempo y el espacio. Es necesario entender que el clima es un sistema complejo, por lo que su comportamiento es difícil de predecir. En él intervienen algunas tendencias, por ejemplo a largo plazo, que normalmente se deben a variaciones como las derivadas de los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra. Estas tendencias afectan de manera distinta a las diferentes zonas o regiones climáticas de nuestro planeta. Entonces, en sí, podríamos decir que el clima se refiere a características de una región delimitada en un periodo de tiempo específico. Puede ser en una semana, un mes o un año, con la observación pues de ciertos patrones que se sacan pues para sacar conclusiones estadísticas y asimismo pues probabilidades del mismo. Aquí entonces ya podríamos nosotros hablar sobre el tiempo atmosférico. ¿Y qué es el tiempo atmosférico? Sería nuestra pregunta. Si ya comenzamos a definir qué era como tal el clima, entonces entendamos de nuevo que hay diferencias y esas diferencias las vamos a tener en cuenta aquí. Entonces, tiempo atmosférico y clima. El tiempo atmosférico entonces es un estado de ¿qué? De la atmósfera, de la capa gaseosa de la Tierra. Y el clima de igual manera. Entonces las dos tienen en común que ¿qué? Que tienen que ver con el estado de ¿qué? De la atmósfera. Tiempo atmosférico y el clima. ¿Y la atmósfera qué es? Para recordar, la capa gaseosa de la Tierra, que eso lo vimos en la sesión anterior. El tiempo atmosférico entonces lo vamos a encontrar ¿en dónde? En un lugar determinado, en un momento determinado, y eso se va a llevar o se va a tener en cuenta por medio de la meteorología, que nos va a dar entonces el estado del tiempo. Entonces muchas veces, no sé si han visto en algunos noticieros, entonces nos dicen no, el estado del tiempo para Bogotá o para tal municipio va a ser de tantos grados centígrados, con nubosidad, con sol, con lluvias. Todo esto hace parte del ¿qué? Del tiempo atmosférico. Ya el clima, entonces, recordando, es un estado de la atmósfera, pero en este caso va a estar determinado de acuerdo a las diferentes zonas de la Tierra, zonas climáticas de la Tierra. Entonces ahí vemos, por ejemplo, ahí vemos un ejemplo. Entonces hay diferentes climas: clima ecuatorial, clima tropical, clima desértico. Entonces eso va acorde, ¿sí? Acorde también a las zonas climáticas que se han definido en el caso ya de nuestro planeta. El clima entonces se da ¿qué? Periódicamente, y el tiempo atmosférico entonces es ¿qué? Un lugar y en un momento determinado. Cuando se habla en el caso del clima periódicamente, entonces recuerde que estamos hablando, puede ser de semanas, de meses o de años. Entonces el clima se puede definir también ¿por qué? Por años.
Eh, para tener en cuenta, entonces, el tiempo atmosférico comprende todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera del planeta. Se obtienen que midiendo los denominados factores del tiempo, como la nubosidad y también los fenómenos especiales presentes, pues al realizar esa observación de nubosidad, que puede variar. También podemos nosotros tener en cuenta que el tiempo determinado, ¿sí? El tiempo en este caso determina el tipo y el ritmo de vida que llevamos, nuestra ropa y asimismo pues nuestro carácter. El tiempo atmosférico, entonces nosotros miramos y decimos no, es que hoy va a llover, entonces eso va a determinar nuestro tipo de ¿qué? De vestuario, y asimismo pues las actividades que podamos desarrollar, eso dentro del tiempo atmosférico. En cambio ya en el clima va a determinar como tal entonces las actividades económicas que se pueden desarrollar, por ejemplo en la agricultura. Entonces si hay un periodo de lluvias, un periodo de verano y demás, entonces lo vamos a encontrar y eso va a estar determinado por el clima, no por el tiempo atmosférico. Tiempo atmosférico, entonces por ejemplo hoy va a ser un día de lluvia, entonces eso va a estar determinado allí, tiempo atmosférico, día de lluvia. Y el clima entonces sí vamos a encontrar por periodos largos, ¿sí? Puede ser de verano, puede ser de lluvias, etc. En este caso, por ejemplo, podemos decir que el tiempo atmosférico se puede predecir. Entonces las condiciones de la atmósfera en un lugar y momento determinado se pueden repetir durante muchos años, lo que permite que, por ejemplo, los estudiosos de estos temas pues predigan cómo será su comportamiento basados en el estudio de la atmósfera de años anteriores y pues la disposición de la misma en el presente. Aquí ya vamos a encontrar los elementos que encontramos o que hacen parte del clima. Dentro de ellos vamos a encontrar las precipitaciones, la temperatura, vamos a encontrar los vientos, vamos a encontrar la humedad y la evaporación. Entonces ya aquí vamos a trabajarlos más específicamente. El primer elemento, entonces las precipitaciones pueden ser en forma de ¿qué? De lluvia, llovizna, nieve, aguanieve y granizo. Entonces dentro de estas precipitaciones recordemos, o más bien tengamos en cuenta, que al agua que se deposita sobre la tierra en forma líquida, o sea lluvia, o sólida, granizo, nieve, se denomina ¿qué? Precipitación. A eso se le llama precipitación. Otro elemento que vamos a encontrar va a ser el de la temperatura. Entonces aquí ustedes van a encontrar la temperatura depende de los rayos solares, las zonas de la tierra con más calor están cerca del ecuador. Aquí ya lo vamos a señalar. Esta sería la línea del ecuador o paralelo cero. Estas líneas que ustedes ven que estoy señalando son líneas imaginarias y van a ser llamadas ¿qué? Líneas o paralelos, en este caso paralelos. Y aquí específicamente el que va a determinar las temperaturas en nuestro planeta van a ser, en este caso los vamos a encontrar ya como zona caliente o zona cálida intertropical, las que están ubicadas sobre la línea de ¿qué? Del ecuador o paralelo cero. Se me perdió lo del cursor, listo. Entonces la temperatura, para que lo tengamos en cuenta, la temperatura es el grado de frío o de calor que tiene una región determinada. Temperatura, el grado de frío o de calor que tiene una región ¿qué? Determinada.
y se encuentra relacionada con la zona desde donde proviene el aire y la aparición o el ocultamiento del sol determinado por la nubosidad. Si el aire proviene, por ejemplo, del trópico, es caliente. Aquí lo estamos viendo. Trópicos. Si viene del trópico, entonces es caliente y las temperaturas se elevan. Y en cambio, si procede de los polos, aquí vamos a ver polo norte o polo sur. Si proviene de los polos, entonces el aire es frío y la temperatura baja. Por ello, en las zonas tropicales, la temperatura que predomina es la cálida. Y en las zonas alejadas de los trópicos, la fría. Entonces, nosotros en este caso hacemos parte, o Colombia se encuentra en esta zona cálida, hace parte de la zona cálida o intertropical o zona ecuatorial. ¿Qué es el viento? Que es otro de los elementos que conforman el clima. Entonces, el viento como tal es una masa de aire en movimiento, causado por las distintas presiones y temperaturas entre una zona y otra. La masa de aire se dirige de los lugares con mayor presión hacia los de más baja presión. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos, el viento es el aire que se mueve en sentido que horizontal y vertical debido a la energía solar. Y este viento pues puede cambiar en algún momento el modelado del relieve, la forma del relieve. Otro elemento va a ser el de la insolación y la nubosidad. Entonces la insolación, entonces es la cantidad de ¿qué? De radiación solar que llega a determinado punto de la Tierra. Y gracias pues a la inclinación de esta. Recuerden que la Tierra pues tiene una inclinación. Y de acuerdo a ello pues entonces se va a ver reflejado este elemento. Está determinado por temperaturas que se presenta en dicha región y asimismo la actividad, en este caso las actividades humanas que se presentan en ella. Aquí vamos a encontrar también la nubosidad, que en este caso este elemento del clima permite que cierta cantidad de radiación solar no entre a la Tierra. Asimismo, pues mantiene la temperatura de la superficie, evitando que ésta no se escape hacia el espacio y así pues acelere el calor. Entonces, ahí vemos la nubosidad, es el estado de la atmósfera en el cual el cielo aparece cubierto de nubes. Pero recuerden que algo importante es que mantiene la temperatura de la superficie. Y ya pues ahí vemos otro elemento adicional, temperatura del aire, entonces que se va a medirse de acuerdo a ¿qué? A unos grados de calor. Y aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Todo esto entonces lo veríamos como parte de esa insolación, la amarilla, nubosidades entonces ya va a tener otro color, porque está cubierto, en este caso está cubriendo las nubes. ¿Qué es la presión atmosférica? Que hace parte también de estos elementos que componen el clima. Entonces, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Fuerza que ejerce ¿qué? El aire sobre la superficie terrestre, o el peso que ejerce el aire de la atmósfera como consecuencia de la gravedad sobre ¿qué? Superficie terrestre o sus capas. Entonces, como la presión atmosférica se debe al peso del aire sobre un determinado punto de la superficie terrestre, pues también podemos suponer que cuanto más alto esté el punto sobre la Tierra, menor será la presión y que también es menor la cantidad de aire que hay sobre él.